Bien, bienvenidos. Vamos a iniciar con esta serie de videos para explicar lo que es los temas de formulación y la teoría. También mencionar las normativas de el tema de procesamiento de frutas y verduras. Bien, vamos a empezar entonces con lo que son las frutas en almíbar. Y para ello vamos a iniciar con lo que son las frutas en conserva o la norma CXS 319-2015, que es para algunas frutas en conserva, así es el título de la normativa. Bueno, algunas definiciones que son importantes. Pues las frutas en conserva son frutas frescas, valga la redundancia, las cuales han sido procesadas y envasadas, ya sea en latas o en frascos. Como el caso de los jugos, pueden ser naturales o pueden incluir un jarabe azucarado, que ya vamos a ver más adelante qué tipo de edulcorantes se pueden utilizar y que posteriormente son esterilizados térmicamente o pasteurizados. También se incluyen algunos productos que son envasados al vacío y como ejemplo tenemos ahí las ensaladas de fruta en latas, y las confituras de manzana en frasco, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. ¿A dónde se aplica esta ley? Pues esta ley reemplaza a las normas individuales que son para mangos, peras y piñas en conserva. Entonces esta abarca esas tres frutas y yo la compartiré en plataforma para que ustedes vean a detalle qué es lo que incluye esta normativa. Bueno, aplica también a algunas frutas que son también en conserva que están definidas en la normativa. Lo vamos a revisar un poco más adelante. Incluye aquellas frutas que son destinadas para el consumo directo y aquellas que son para hostelería o para reenvasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no incluye? No incluye el puré de manzana, bayas, los frutos cítricos y frutos de hueso, y que esos están cubiertos por otras normas. Bueno, frutos de hueso, pues son, por ejemplo, los que tienen una corteza suave y también tienen una semilla dura, el caso de los melocotones, ¿verdad? Productos con regímenes especiales, los productos que son reducidos en azúcar o bajos en contenido de azúcar. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un jarabe, entonces no aplica para este tipo de productos. Bien, entonces las frutas o las conservas, como tal, la norma las define como conservas, pero es lo que nosotros conocemos como frutas en almíbar. Tiene que ser preparado de frutas que son sanas, tienen que ser frescas, pueden ser congeladas o procesadas térmicamente. Deben tener un grado de madurez adecuado y para evaluar esto, pues es necesario la medición de los grados Brix y varía mucho en cuanto a algunas frutas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tengamos que realizar este proceso, lo más adecuado es buscar una normativa o buscar en la normativa del códex cuál es el grado de madurez de esa fruta, ¿verdad? Tienen que ser lavadas y preparadas sin eliminar elementos esenciales. Para ello pueden pasar por el proceso de lavado, pelado, clasificación y corte, ¿verdad? Bueno, pueden estar envasados con o sin líquido de cobertura. Entonces acá, cuando se refiere al líquido de cobertura, ya lo vamos a revisar un poco más adelante. Pueden ser envasados al vacío con líquido de cobertura, que se refiere al almíbar. Y deben de tener abajo del 20% de ese líquido de cobertura y un cierre que genere una presión interna, ¿verdad? Tratamientos térmicos antes y después del cierre para asegurar estabilidad y deterioro. Bien, entonces ahí, como podemos observar, pues el proceso debe de ser
aplicado, el proceso térmico debe ser aplicado previo al envasado y posterior, ¿verdad? Eso para asegurar de que el producto no va a perder sus características tanto nutricionales como de calidad, ¿verdad? Bien, los ingredientes para este tipo de productos, los básicos pueden ser básicos, facultativos y también incluyen lo que son los líquidos de cobertura, ¿verdad? Bien, los ingredientes básicos pueden ser frutas según las definiciones y anexos. Entonces, en esa normativa se incluyen cuáles son las frutas que abarca esta normativa. Bueno, otro ingrediente básico es el medio de cobertura que tiene que ser apropiado. Ya vamos a revisar cuáles son los que permite esta normativa. Facultativos, vamos a revisar también a detalle qué otros ingredientes, aparte de los básicos, se está permitido utilizar y en qué cantidad, ¿verdad? Los líquidos de cobertura, pues hay que revisar, hay que medir la concentración de grado Brix del almíbar que se está preparando. Vamos a revisar qué tipo de concentración podemos aplicar para los diferentes tipos de frutas que mencionábamos en esta normativa, que mencionábamos que era la piña, la pera y el mango, ¿verdad? Bueno, entonces ningún envase debe tener una concentración inferior a la categoría inmediatamente inferior. Entonces vamos a revisar cuál es el dato mínimo que debe de contener ¿cómo se llama? La cobertura o el almíbar que se está preparando, ¿verdad? Ok. Algunos criterios de calidad que son importantes, los vamos a revisar a detalle. Permítanme, vamos a pausar un momento. Bien, vamos a continuar entonces. Nos quedamos en lo que son los criterios de calidad. Algunos de ellos son aquellos atributos sensoriales como el color, el sabor, el aroma y la textura, y que corresponden o varían según el tipo de fruta que se esté utilizando, ¿verdad? Hay hay alguna variación en cuanto al tipo de cobertura que se utilice y también en cuanto a la textura propia del producto que se esté fabricando, ¿verdad? Otro criterio de calidad también es el tema del tamaño, que haya uniformidad en este tipo de productos que se están envasando, y también la norma define algunos defectos o tolerancias. Entonces, en la parte de anexos de dicha norma se pueden encontrar cuáles son los defectos, el límite de defectos permitidos según el tipo de producto, ¿verdad? Entonces, principalmente el objetivo siempre tiene que ser evitar o tratar de que este producto esté libre de cualquier tipo de defectos, pero sabemos que hasta cierto punto eso es imposible. Entonces, pero que tenemos que tratar de llegar a ello, ¿verdad? Bien, entonces, en cuanto al peso, vamos a definir algunos aspectos. En estos productos aplican los términos de peso neto y peso escurrido, que lo vamos a revisar más adelante. ¿Cuál es el llenado mínimo o cómo se define el llenado mínimo de los envases? Bueno, el producto o el envase debe estar lleno de dos productos, ¿verdad? Uno, el producto como tal o la fruta como tal, más el líquido de cobertura. Entonces, por normativa, dice que el producto más el líquido debe de ser más o menos el 90% de la capacidad del envase. Vamos a ver cómo se mide la capacidad de los envases. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es que con agua destilada a 20 grados se llena un frasco y se mide cuántos ml contiene o pueden caber en ese frasco. Entonces, a partir de esa capacidad, nosotros tenemos que calcular el 90% y ese 90% es lo que debe de llevar el producto que estamos fabricando. Entonces, vamos a hacer un ejemplo más adelante para que ustedes vean a detalle esto. Pero a grosso modo así es. Imagínense que ustedes tienen un envase. Vamos a hacer unos cálculos rápidos. Vamos a ver Excel.
Vaya, aquí estamos en Excel. Vamos a irnos a esta hoja. Vamos a eliminar esto que no nos sirve. Y veamos. Imagínense que tienen un envase. Voy a buscar acá en internet. Antes, ¿cómo se llama? Envase de vidrio. Esta tienda vende envases de vidrio, variedades que podemos encontrar acá, envases alimenticios, hay para bebida, por ejemplo, este frasco, estos son buenos para el tipo de producto que vamos a elaborar nosotros. Veamos este. Por ejemplo, este tarro dice que tiene 8 onzas, dice. Ajá. Vaya, si este es de 8 onzas, estamos hablando que vamos a pasarlo eh, onzas a gramos. Vamos a ver si son 8 onzas. Tenemos que son 226.8. 226.8. Entonces, capacidad del frasco. Capacidad del frasco. Ya vimos que son 8 onzas. Permítame. Capacidad del frasco son... ¿Qué dice? Capacidad del frasco, permítanme. 8 onzas. 8 onzas, que es lo equivalente a 226.8. 226.8 gramos. Ahí está, esa es la capacidad del frasco. Vaya, por normativa dice que el líquido más la cobertura o el almíbar debe de ser el 90%, ¿verdad? El 90%. Entonces tenemos que, lo que tenemos que agregar es 226.8 por 0.9 es 204. Quiere decir que la mezcla de jugo, de fruta, perdón, de fruta y almíbar va tildado, almíbar debe de ser más o menos, según el cálculo que hicimos, de 204 gramos. Vaya, entonces así se calcula lo que nosotros vamos a agregar al frasco, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles envases se consideran defectuosos? Aquellos que no cumplan con el llenado mínimo. Quiere decir que ya tarado el frasco, yo puedo empezar a pesar cada uno de los botes y debe de contener 204 gramos, ¿verdad? Entonces no sé si se entiende eso, si no, pues estamos para resolver alguna duda. Bien, ¿cuándo el lote va a ser aceptado o cuándo se va a rechazar el lote? El nivel de calidad aceptable es, o sea, los errores que puede llegar a tener es 6.5%. Quiere decir que si yo tengo 1000 frascos por 6.5%, veamos, 1000 menos los 65, deben de haber al menos 935 frascos buenos. Vaya, eso es en cuanto al llenado de los frascos. Vamos a continuar. Ahora, lo que les mencionaba, que si se han fijado, por ejemplo, los pepinillos que vienen en salmuera o en vinagre traen un peso neto y un peso escurrido, ¿verdad? Entonces eso se tiene que mencionar en el etiquetado del producto. ¿Y a qué se refiere el peso escurrido? Bueno, el peso escurrido es el peso del producto como tal sin la cobertura, ¿verdad? Y el peso neto, pues es la suma de la cobertura más la fruta. Bien, entonces, ¿cuál es el peso escurrido mínimo? No debe ser menor, dice, al porcentaje mínimo especificado en anexos. Vamos a revisar los anexos y ver cuál es el porcentaje mínimo requerido, porque hay diferentes porcentajes que van variando dependiendo del tipo de fruta, ¿verdad? Lo único que sí se debe de especificar en la etiqueta.
También otro de los criterios de aceptación, y ya llevamos dos, sería que el peso promedio, el peso escurrido promedio, no sea, no sea menor al mínimo requerido, ¿verdad? Entonces vamos a revisar cuál es el mínimo requerido más adelante. Acá está. Bien, en envase puede ser, en el caso del mango, debe llevar el 50% del peso escurrido, en envase compacto debe ser al menos el 70%. Estamos hablando que el peso escurrido se refiere entonces solamente al producto, ¿verdad? En el caso de las peras, si son enteras, puede ser el 46%. Si son envases inferiores o iguales a 425 ml, si son mitades, el 46% también. Y si son cortadas en cubos, tiene que ser el 50%. Eso varía dependiendo de la capacidad del envase, ¿verdad? Ahí están los detalles. Continuamos. En el caso de las conservas, la norma define que hay dos tipos de envase o tipos de envasado. El envasado ordinario es aquel en el que la fruta va entera o en trozos y lleva líquido de cobertura. Y el envase que es compacto o el envasado que es compacto es aquel en el que la fruta igual va entera, pero lleva una mínima cantidad de almíbar. Entonces, o de cobertura, ¿verdad? Pero la norma no define a qué se refiere cuando menciona que debe llevar una mínima cantidad, ¿verdad? En el caso de la piña, el peso mínimo escurrido varía entre el 78 al 58. De hecho, acá en envase compacto dice que el peso escurrido debe ser el 78, ¿verdad? Entonces quiere decir que el restante para llegar a 100, que serían 22, ¿verdad? 22% puede ser líquido, ¿verdad? Entonces, ese sería el caso de la piña. Aquí menciona envases ordinarios, envases llenos y la forma de presentarlo, porque hay diferentes presentaciones de piña, ¿verdad? En el caso del etiquetado, pues debe de cumplir lo de la norma general de etiquetado de alimentos pre-envasado, ¿verdad? Cuando no es venta por menor, se aplica una norma que es distinta, que es el etiquetado de envases de alimentos no destinados a la venta al por menor. Entonces, ahí hay una distinción entre la etiqueta que debe de contener el producto que es a granel, como nosotros lo conocemos, o aquel que ya es para venta a detalle. Ok, continuemos pues. El nombre del producto, hay algunas excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay una denominación que se debe de respetar, y en el caso de las frutas, cuando se clasifican por tamaño, se debe de mencionar junto al nombre, por ejemplo, peras grandes, pequeñas o medianas, lo que sea, ¿verdad? Se debe de incluir el líquido de cobertura usado. Si es, por ejemplo, peras en jugo, si son peras en almíbar, se debe de mencionar. Si está envasado o no al vacío, también debe de mencionarse. Se tiene que mencionar también la forma de presentación, ya sea rodajas, mitades, trozos. También se debe de mencionar si ha sido aromatizado con alguna especia o algo. Y también si se utiliza variedad de frutas se debe de mencionar, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los aditivos que son permitidos? Pues a detalle lo más recomendable es irse a revisar el cuadro 3 de la norma general de aditivos alimentarios del Códex, pero para mencionarles algunos, está, por ejemplo, pero la mayoría son edulcorantes, el aspartame, el sulfame, la sucralosa, más o menos varían entre 1000 a 400 miligramos por kilo. Ahí están los años en que se adoptaron estas normas. También se puede utilizar, ahí menciono yo el color caramelo porque es el más común, pero también se pueden utilizar algunos carmines y algunos colorantes verdes, que también están en la norma general de aditivos alimentarios. Ahí están en la categoría 04.1.2.4, ¿verdad? Entonces, ¿qué es las frutas en conserva enlatadas o en frascos? Entonces,
Esos son los que yo he rescatado, pero como les menciono, hay variedad, ¿verdad? Ok, bien, vamos a continuar, vamos a hacer una pausa ahorita y vamos a continuar con el tema ya de formulación de estos productos. Vamos a hacer una pausa en el video y vamos a continuar.